Hola a todos, en este módulo vamos a hablar de lo que son los paquetes de medidas para la prevención, básicamente en este caso de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Pero sepamos que este concepto de paquetes de medidas o paquetes de intervenciones o bundle, como es conocido en inglés, pueden ser dirigidas a otro tipo de procedimientos o para medir otro tipo de resultados. Por ejemplo, existe la campaña de sobreviviendo a la sepsis, que es un concepto que se ha creado ya hace varios años, también es de origen norteamericano, aunque también las sociedades europeas han participado en el mismo, y en este concepto de paquetes de medidas en la campaña de sobreviviendo a la sepsis, básicamente también son intervenciones que se consideran que realizadas en conjunto apuntan a un fin y logran una mejoría en los resultados. Entonces, este concepto de bundle se crea en el 2001 por el Instituto para la Mejoría de los Cuidados de Salud de Estados Unidos. Este concepto de paquete inicialmente se hace en 13 hospitales, aunque en realidad es un esfuerzo conjunto con otras asociaciones americanas, y se centra principalmente en la mejoría de los cuidados críticos, para mejorar los procesos de atención en este tipo de pacientes, logrando elevados niveles de fiabilidad de los procesos, es decir, apuntando a una mejoría de resultados. La teoría que sustenta esta creación de bundles o de paquetes de medidas es que el trabajo en equipo y la mejora de la comunicación en los equipos multidisciplinarios va a crear las condiciones necesarias para el cuidado seguro de los pacientes en la UCI. Básicamente se centra en áreas con un potencial de gran daño, áreas que tienen altos costos en el cuidado de estos pacientes, pero que además tienen bases de datos fidedignas. Todos sabemos que los registros a nivel de las unidades de medicina crítica son más sencillos de realizar, son realizados en forma continua las variables que se miden en los pacientes, entonces eso hace que sea más fácilmente auditable. Entonces, ¿qué es un bundle o paquete de medidas o paquete de cuidados? Bueno, es un conjunto de intervenciones basadas en la evidencia que hay hasta el momento en que se crea ese conjunto de intervenciones, destinado a un segmento de pacientes, es decir, a una población definida y en un lugar de cuidados definidos, que cuando se implementan en forma conjunta van a dar lugar a resultados significativamente mejores que cuando se implementan de forma individual. Usualmente se seleccionan de 3 a 5 intervenciones y no más, es decir, es un conjunto pequeño de intervenciones y estas tienen que estar sustentadas por al menos algún tipo de grado de evidencia y obviamente dirigidas a la prevención de un daño específico. En el contexto de lo que son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, el daño que se intenta prevenir es precisamente la infección y las consecuencias en la mortalidad de los pacientes que tienen las mismas. El equipo de salud usualmente conoce que esas intervenciones mejoran las prácticas. Lo que pasa es que la aplicación rutinaria, diaria, en todos los pacientes no es real, o al menos la adherencia de estas prácticas hasta el momento que se crea el bundle no es lo ideal. ¿Qué implica? Que su aplicación debe ocurrir en todas las intervenciones, en todos los pacientes y en todos los momentos para lograr el resultado esperado. O sea que básicamente implica la necesidad de auditoría. Los primeros dos bundles que se crearon fueron el de neumonía asociada a la ventilación y el de accesos venosos centrales. Hoy por hoy, si nosotros miramos estos bundles, básicamente mantienen los mismos elementos. El de neumonía asociada a la ventilación, en el 2010 se agregó el cuidado bucal diario con clorexidina. De todas formas, vale la pena apuntar que cuando se crean estas medidas para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación y se ponen la profilaxis de la úlcera péptica y la profilaxis de la trombosis venosa profunda, no necesariamente apuntaban a la prevención de la neumonía asociada a la ventilación como objetivo final, sino a la creación de este bundle que llevaría a la mejoría en ese resultado, pero que en realidad apuntaba además a lo que básicamente refieren las intervenciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las directrices entonces para diseñar un paquete o un bundle? Bueno, básicamente, como dijimos, son pocas intervenciones, de 3 a 5, y tienen un fuerte acuerdo clínico. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que tengan la evidencia que sustente las intervenciones, pero además deben ser acordadas
por el staff del servicio donde se van a aplicar, por el hospital, por la institución. Si no hay acuerdo clínico, no va a haber compromiso para gestionar que se cumplan las medidas. Cada elemento del paquete es relativamente independiente, es decir, son elementos que claramente no se mezclan uno con el otro. Basta mirar, por ejemplo, las medidas que se toman para el paquete que previene las neumonias asociadas a la ventilación. El paquete se utiliza en una población de pacientes definida, en una ubicación definida. Existen medidas para los pacientes que están en bloque quirúrgico y que van a ser intervenidos, medidas para los pacientes críticos que están en el CTI, y no son las mismas. El equipo de atención multidisciplinario es el que desarrolla el paquete y los elementos del mismo deben ser descriptivos y no normativos. Es decir, deben decir realizar profilaxis venosa para la trombosis venosa profunda, pero no pueden decir no haga X medida, porque lo que no deben ser es rechazados por el equipo que lo va a realizar. Y básicamente lo que deben de permitir es adaptarse y que uno siga también el criterio clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las medidas, por ejemplo, no pueden ser aplicadas. En la neumonía asociada a la ventilación puede pasar que no se puede aplicar la profilaxis con heparinas de bajo peso para la prevención de trombosis venosa profunda, porque el paciente puede tener algún criterio que contraindica la medida. Esto también debe estar especificado en las medidas, que cuando haya alguna contraindicación para realizar alguno de los elementos que constituyen el paquete, tiene que haber un registro de esa contraindicación. Por ejemplo, también apuntando a lo que es la neumonía asociada a la ventilación, la posición semisentada o semi-recumbent, como es en inglés, de 30 a 45 grados en un paciente que está cursando un shock cardiogénico, un shock séptico, no es aceptable. Entonces debe quedar registrada en la historia clínica de alguna forma que la medida no se realizó porque el paciente tenía una contraindicación para realizarla. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del paquete se mide usando una medición de todo o nada. Es decir, o se cumplen todos los elementos que están conceptualizados en el paquete de medidas y en ese caso se considera que la medida está que se cumplió, o si uno de los elementos ya no se cumple, se considera que todo el paquete no se cumplió. El objetivo obviamente es un cumplimiento del 95% o mayor en lo que respecta a los pacientes. Es decir, para que yo en un paciente considere que el paquete está cumplido, todas las medidas deben ser realizadas. Pero después además apunto a que todos los pacientes que son asistidos en el servicio, como mínimo en el 95%, cuando se tienen que realizar estas medidas, se hayan realizado. Esto es la medición todo o nada. Se mide por la documentación de la adhesión a todos los elementos, es decir, por los registros médicos, de enfermería, de los técnicos neumocardiólogos o de quien fuere que registre la historia, y básicamente va a ser dicotómico, si se cumplió o no se cumplió. Todos los elementos se han cumplido, o si hay un elemento documentado como médicamente contraindicado, en ese caso se cuenta como completo para ese paciente. Es decir, cuando está contraindicado, el objetivo es que todos los miembros del equipo de atención conozcan la justificación de las excepciones, que además pueden cambiar con el tiempo, pero si todo el equipo las conoce y está registrado, eso se considera una buena práctica y cuenta para considerar como completo la aplicación del bundle. Si cualquiera de los elementos están ausentes en la documentación y también está ausente la contraindicación, el paquete se considera como incompleto. El paciente entonces es el denominador para cada elemento del paquete. Y no se recomienda en general que incluya el paquete procesos que no son intervenciones en el paciente. Por ejemplo, el lavado de manos fuera de la instancia de realización de los paquetes. Se centra además en una población de pacientes. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes con ventilación mecánica en la UCI que recibió todos los elementos del bundle o que tenían documentación de contraindicaciones. Entonces, ¿cuál es la función de los paquetes de medidas? Que cambian el presupuesto, la presunción de que la atención basada en la evidencia se está realizando de forma fiable. Todos pensamos que estamos haciendo bien las prácticas, pero cuando vamos a medirlo nos damos cuenta que
no es tan así como lo pensábamos. Promueven la conciencia de que todo el equipo de salud debe trabajar en conjunto en un sistema diseñado específicamente para lograr la confiabilidad de lo que estamos haciendo. En definitiva, lo que hacen es promover el uso de métodos de mejora para rediseñar los procesos de atención, es decir, es un círculo que se retroalimenta. Y básicamente los dos ejemplos fundamentales que quiero ponerles son el proyecto Bacteriemia Cero, y que ustedes en el material bibliográfico cuentan con este proyecto que es realizado principalmente por la SEMISIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Crítica y Radiología Crítica, y que básicamente a lo que apunta, en el caso de Bacteriemia Cero, es precisamente a llegar a cero en lo que refiere a las infecciones vinculadas a los catéteres. Y en esto apuntan a lo que es el manejo de los catéteres venosos centrales, con la higiene adecuada de manos, desinfección de la piel con clorexidina, medidas de barrera total durante la inserción, preferencia de localización subclavia, retirada del catéter cuando es necesario, manejo higiénico de los mismos. Y por otra parte, también a lo que apuntan es a un plan de seguridad integral, que es evaluar la cultura de seguridad, formación en seguridad del paciente, identificación de errores en la práctica habitual, establecer alianzas con la dirección y aprender de los errores. Estas dos ramas del proyecto Bacteriemia Cero es lo que está logrando en las UCIs españolas lograr el objetivo. Y por otra parte, posterior al objetivo Bacteriemia Cero, se creó el de neumonía cero, que básicamente apunta a lo mismo, pero en el caso de las neumonias nosocomiales, particularmente las asociadas a la ventilación mecánica, y que parte de casi lo mismo que se apunta en las bacteriemias cero. En este caso se dividen en medidas básicas de obligado cumplimiento y medidas específicas altamente recomendables. Dentro de las medidas básicas de obligado cumplimiento tenemos la formación y entrenamiento adecuado en la manipulación de la vía aérea, la higiene estricta de manos, el control de la prevención del manito de neumotaponamiento, la higiene bucal con clorexidina, evitar el decúbito supino siempre que sea posible, lo que hablábamos de la contraindicación para la posición semisentada, favorecer el proceso de extubación precoz de forma segura y evitar el cambio programado de tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales. Y las medidas específicas, porque tampoco se realizan en todos los centros, es la decontaminación selectiva del tubo digestivo, la aspiración de secreciones subglóticas, para esto hay que contar además con una sonda orotraqueal específica, y antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con nivel de conciencia bajo, que es una medida que todavía está bastante cuestionada. Este proyecto de neumonía cero también cuenta con un plan de seguridad integral que es similar al que habíamos hablado porque apuntan exactamente a lo mismo. El enlace que les dejo copiado es del centro del Vallebrón, donde básicamente en unas 10-15 diapositivas muestran todo cómo se lleva a cabo este proceso de neumonía cero con imágenes apuntando a la realidad de los cuidados del paciente. En definitiva, el uso de paquetes de medidas en la atención como un enfoque para mejorar la fiabilidad de la atención, para la prevención de ciertos resultados clínicos graves, en principio ha sido exitoso, aunque la principal crítica que hay es que no necesariamente se ha demostrado el peso de cada medida incluida en los paquetes. Es decir, en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación no se tiene muy claro cuál es el peso de hacer la higiene bucal con clorexidina versus la posición semisentada. A medida que crece la evidencia, sin embargo, y que hay nuevos estudios, las medidas incluidas pueden ir cambiando o pueden permanecer las mismas. Adaptar las recomendaciones generales y globales a los recursos y realidades de cada centro es lo que se debe hacer, y por eso decíamos que las intervenciones deben ser descriptivas y no normativas, y lo fundamental es la auditoría de las prácticas, porque si nosotros auditamos, vemos en lo que estamos fallando y podemos retroalimentarlas.